Te podés comunicar con Generación Política al 381-522-2465 y a todas las redes sociales. Seguimos en Generación Política. Escuchá ruido. Escucho, sí, ¿qué pasa? Ese Mabel, ruido? es Mabel. La del ruido es Mabel. Y que no sé qué está haciendo. Ah, creo que trajo facturas del invitado. Muy bien. Eso es un invitado peronista, ¿no? El peronismo siempre viene con las manos portantes de alegría y pan. Acaba de pasar, exactamente, porque es un compañero. Muy bien. Comparte el pan. ¿Eh? Así que ¿Cómo lo escuchamos, Juan Serra? Lo saludo. Para que está tomando aire. Tuvo un inconveniente para llegar hasta el piso. ¿Sí? José María Franco, ¿cómo estás? ¿Podés hablar ya? Buenas tardes. Sí, bueno, la verdad que el peronismo siempre trae, a veces también trae reclamos y exige soluciones. Obvio. Traemos un reclamo. Para el pueblo. No podemos estar en un cuarto piso sin ascensor. Bueno, es que sí, bueno, es cierto. Solicitemos el arreglo del ascensor. El lunes ya nos prometieron que vamos a tener Vaya, el ascensor. tirón de oreja para la antecultura. Bueno, Juan Manuel Frangobri, cuénteme, ¿quién es José María Franco? Hoy, acá está sentado ¿Cómo sin charretera. hoy? Ayer era otra persona. No, porque tiene funciones muy importantes en el Consejo Deliberante Capitalino, pero hoy sin charretera, en una mesa redonda, con compañeros, en una común unidad, como dice Juan Serra, es un militante con quien vamos a hablar sobre la coyuntura política provincial en este inicio de campaña camino a las elecciones de noviembre. Ah, muy bien. Bueno, queremos contextualizar para todos aquellos que nos están escuchando y por ahí no lo conocen a José María, ahora lo conocieron un poquito. Bueno, vamos a empezar despacito, ¿qué le parece? José María, para usted, ¿Osvaldo Jaldo es una figura decorativa en el Ejecutivo? Despacito empezó, ¿no? Sí, qué lindo. Linda pregunta, inocente. No hay tiempo para perder. Che, tomá, acá tenés nafta, si querés fumar un pucho. No, bueno, realmente el vicegobernador a cargo de la gobernación es una persona que viene dentro del peronismo trabajando hace mucho tiempo. La verdad es que hoy hay circunstancias que un poco atípicas en su llegada a la gobernación, que tienen que ver más con una coyuntura nacional y con una necesidad del gobierno nacional y del peronismo a nivel nacional, el frente de todos, si lo queremos llamar así, que hicieron que hoy esté, hasta donde sabemos, temporalmente, frente a la gobernación. Hay muchas cosas que se tienen que dar, son, no sé si son 10 días o menos de 10 días los que llevan estos cambios. Sí. Así que tendremos que ver cómo sigue esto. Bueno, todo el peronismo en la provincia está expectante y la oposición más que nunca también expectantes a qué es lo que va a hacer el vicegobernador a cargo de la gobernación. Casi le sale, Casi. Qué es lo que va a suceder con lo que le podríamos llamar la planta del Ejecutivo, que lleva desde los ministros hasta el último de los empleados. Yo conté una infidencia acá en Generación Política, que cuando al señor José María Franco le tocó ser intendente, yo lo acompañé. Sí, la contó, que ni café le dieron. Ni café nos daban. Bueno, no sé cómo está Osvaldo Jaldo en el Ejecutivo ahora, ¿no? Bueno, diferente. ¿Le darán café, dice usted? No sé. Yo pregunto... Yo creo que viendo lo que uno ve por fotos y lo que uno escucha, porque no tuvimos la suerte de poder hablar con el vicegobernador a cargo de la gobernación, lo que uno ve es que desde el Ejecutivo Provincial son más respetuosos con las investiduras, y el hecho de que él esté a cargo de la gobernación vino con la orden o la disposición del gobernador en uso de licencia, Juan Mansur, de que todo lo que sea requerido por el vicegobernador a cargo de la gobernación sea cedido, todo lo que tanto desde lo que es información de cómo está funcionando el Ejecutivo a
el último de los detalles. Pero puede poner Canal 10 para eso y se entera, lo mismo. Yo hago una pregunta, ¿no? No, hay muchas cosas que nos enteramos estando sentados dentro del despacho, porque yo me imagino, y preguntando, porque la letra chiquita de muchas cosas que suceden no están en los medios de comunicación. Claro. Jaldo se entera. Yo me imagino, llega Jaldo y dice, bueno, me quiero enterar de todo lo que está pasando. Y se entera. ¿Cómo? Y de ahí se enteró nada más de todo lo que está pasando. Como que no está teniendo un rol ejecutivo. No, y de algunas cosas que no se entera. Vinieron funcionarios nacionales y no se enteró. Claro. De hecho fue un reclamo que se hizo. Pero bueno, queríamos empezar con esta leve pregunta para empezar el comentario tiene mucho de suspicacia, porque vuelvo a repetir, el gobierno de la provincia no es algo tan simple y tan pequeño como para entenderlo en su funcionamiento específico y minucioso en 10 días. O sea, le va a llevar un poco más de tiempo. Tuvimos una crisis tremenda en seguridad. Nosotros se escapó el asesino y acá no se pasó nada. No, se escapó. Es el broche de oro de una gestión en donde hay... hoy hablábamos de el pedido de condena por gatillo fácil. Digo, ahí es el broche de oro. Digo, quizás es la nota que más nos duele en la última semana, pero estamos en una gestión en lo que a seguridad refiere no muy loable. No, y lo que yo quiero hacer hincapié con este comentario que hice es que la figura de Osvaldo Jaldo tenía un gran potencial político. Se había puesto en el lugar 2 de la conducción política de la provincia, y cuando tienen que ejecutar o resignificar el poder ejecutivo, pierde ese valor que él tenía y pasa a ser un espectador de lujo de todo lo que está pasando en la provincia. Yo quiero hacer ojo para el jaldismo, ¿no? Yo quiero introducir una pregunta. Las necesidades, yo lo conozco hace muchos años a José y es un tipo de mucha militancia. Las necesidades en cualquier circuito no paran, en cualquier barrio no paran, de los vecinos no paran, y post-macrismo y post-pandemia, ya casi post-pandemia, en muchos casos se ha multiplicado y se han reprimarizado, ¿sí? Me da la sensación a mí que en estos 10 días la gobernación y el ejercicio de la gobernación en las diferentes áreas ha entrado en un impasse, ¿sí? Digo, hay menos espuma, se ve menos movimiento de las diferentes áreas de gobierno, ¿sí? Como que todavía está todo muy expectante en este cambio de el jefe de gabinete gobernador en uso de la licencia Juan Mansur y el vicegobernador a cargo de la gobernación de forma interina Osvaldo Jaldo, ¿no? Como para dar el título completo. Eso no se termina de acomodar en estos 10 días y está lanzando la campaña. Amén de que parece que los ministros también están esperando a ver cómo se acomoda, los intendentes, los delegados comunales. Mi pregunta es por la militancia. La militancia en este momento ve en Osvaldo Jaldo la conducción del proceso electoral provincial. Bueno, es bastante complicado, lindo el enredo en la madeja de hilo, pero a ver, yo creo que hoy el peronismo en Tucumán tiene un conductor. Yo creo que el peronismo en Tucumán es conducido por el presidente del partido. ¿En Tucumán quién lo conduce? Tucumán, que se llama Juan Mansur, que vuelvo a repetir, se está dando una situación atípica en la cual hoy el conductor se encuentra en Buenos Aires desarrollando otras actividades y llamado a buscar un bien mucho más general que el de solamente una provincia. Estamos hablando de que el presidente del partido y conductor del peronismo en Tucumán está hoy encargado de salvar el gobierno de todos. ¿Y mientras tanto en Tucumán? Mientras tanto en Tucumán se está reacomodando todo. Esto también viene a una respuesta de lo que vos planteás. No es que los ministerios hayan dejado de funcionar. Hay cuestiones que son automáticas y de costumbre, que son, por ejemplo, las asistencias, los programas nacionales, los programas que tienen que ver con la nutrición, hablando de desarrollo social, o los planes de vivienda. Todas esas cosas siguen funcionando de manera automática. Lo que nosotros por ahí dejamos de ver es
es a los ministros anunciando cosas. Y eso se debe a que también hay un respeto. ¿Por qué? Porque el vicegobernador, vuelvo a repetir, estando a cargo de la gobernación, hoy se está empapando al 100% de qué es lo que está haciendo cada una de las áreas. Entonces, por una cuestión de respeto, el que tiene que disponer cómo se van a hacer los anuncios, si lo va a hacer él, si lo van a hacer los ministros, cómo va a seguir funcionando esto mientras él sea gobernador, es el vicegobernador a cargo de la gobernación. Ahora vuelvo a la pregunta, pero a vos como militante, hoy, Juan Mansur tiene una responsabilidad mayor, ¿sí? No le podemos pedir que esté en lo comarcal, tenemos que entender que hoy tiene un rol nacional que es importantísimo, ¿sí? Ahora, en lo comarcal yo pregunto, no por los ministros, pregunto por la dirigencia peronista, por el militante. Hoy Osvaldo Jaldo te llama, empezó la campaña. Hoy empezó la campaña y Osvaldo Jaldo te llama. ¿Es él quien va a conducir este proceso electoral para vos? Yo creo que el peronismo en Tucumán o las fuerzas que integran el Frente de Todo en Tucumán están esperando a que se defina justamente esto, que no lo vamos a definir nosotros, por lo menos en esta etapa no, lo va a definir el conductor del peronismo en Tucumán, que hoy está en Buenos Aires. Por eso es que es tan esperada la anunciada reunión del día lunes, donde va a estar sentado el gobernador interino con el gobernador en uso de licencia. Entonces yo creo que desde ahí va a venir una definición y un armado de cómo es que vamos a sobrellevar y cómo vamos a transitar esta próxima campaña electoral que nos lleva a una elección que es muy importante para nosotros. Bueno, vamos a seguir conversando con José María Franco en el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar noticias. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Te podés comunicar con Generación Política al 381-522-2465 y a todas las redes sociales. Y bueno, queremos pedir disculpas a la audiencia. José María Franco se fue ofuscado acá, tuvo un altercado a golpe de puño con Juan quién? Acá está José María Franco. ¿Cómo le va, José María Franco? No. Pare la factura. Bien, gracias. Muchísimas gracias por las facturas que trajo. Vamos a compartir las facturas. Bueno, José María Franco, queremos preguntarle ¿cuál es su visión a nivel nacional de lo que puede llegar a suceder el 14 de noviembre? ¿El 14 de noviembre son las elecciones? Sí, así es. Bueno, me confirma Juan Manuel Frangoble que son el 14 de noviembre las elecciones. Mansur se fue, no sé si voy a decir pedido, pero sugerido por Cristina Fernández de Kirchner, la cual hizo un gran movimiento ministerial en lo que la política nacional implica. Y exigió que se revierta, o por lo menos que se mejoren las elecciones. Fue Juan Mansur, los medios de comunicación lo llaman del doctor Salvación, ¿cómo que le llaman? Del doctor Milagro hasta Menencito, pero usted también lo dice con un dejo de hasta de sorna, no es malo, también lo pone incómodo al invitado. No, para nada. Estoy denotando con esto que tiene una gran expectativa nacional. Yo creo que Mansur no es un improvisado de la política, que tiene que hablar con 24 gobernadores, que tiene que hablar con un montón de ministros. Perdón, con 23 y un vicegobernador a cargo de la gobernación. Bueno, el lunes lo va a hablar. ¿Cuáles son o cuáles usted cree, José María Franco, que son las necesidades o las acciones políticas más urgentes para poder llegar a revertir o mejorar la situación electoral que tiene el Frente de Todos para el 14 de noviembre? Para serte sincero, yo los venía escuchando, venía escuchando la editorial que hacían, y hay algo en lo que uno lo viene analizando hace un tiempo, cuál es la gran falla del gobierno nacional. Y yo creo que la gran falla de nuestro gobierno nacional, del Frente de Todo, es la falla en la comunicación. Sí.
Creo que en eso es en lo que nos ganan todo este neoliberalismo o algo, o lo que sea que es. Claro. Hoy juntos, cambiemos, juntos por el cambio, no sé cómo se llaman, cómo se van cambiando y se van camuflando, siguen siendo los mismos, pero se pintan diferentes. Creo que el término del camuflaje es correcto. Hoy, si durante el gobierno de Cambiemos hubiera sido noticia que la madre de un expresidente blanqueó plata cuando no podía blanquearlo, estaríamos hablando de eso hoy. La madre de Cristina, dice usted. Sí. La madre de nuestro expresidente blanqueó plata. Claro. Y encima lo cambió lo puso al hijo. Es toda una maniobra terrible. Para blanquear un fideicomiso. Es un robo, un blanqueo de dinero increíble. Pero no se está hablando de eso, porque nuestro gobierno nacional no hace énfasis en esas cosas. El problema es que tampoco hace énfasis en los logros del gobierno. Claro, eso es porque nosotros estamos hablando, y hoy la gente, los representantes de Cambiemos, habla que hay que cuidar a los jubilados y hay que... Cuando le sacaron los remedios, nosotros le devolvimos los remedios y nadie se enteró. Y nadie está hablando de eso. Claro. Nosotros le estamos aumentando en la medida de las posibilidades, tal vez no de manera automática, sino por decreto, porque vamos analizando poco a poco qué es lo que se le puede aumentar y hasta dónde llegamos en medio de una crisis, de una pandemia mundial que afectó al mundo, que quebró países enteros, y hoy estamos hablando de otra cosa. Tal cual. Hoy estamos en Tucumán. Uno lo escucha a los medios de comunicación y están centrados en un solo tema que tiene que ver con la justicia, pero hablan indilgándole al ejecutivo provincial. Es cierto, ¿no? O sea, le echan la culpa a un ministro de algo que hizo un juez. Claro, sin explicarle a la gente que son poderes diferentes y sin explicarle a la gente que por más que haya una administración de la policía en un sector manejada por el gobierno, los policías son auxiliares de la justicia y no pueden decirle que no a un juez cuando ordena algo. Lógico, ¿no? A ver, la justicia funciona con el que más dinero pone, ¿no? La justicia es una puerta giratoria. La justicia no ve las necesidades de la gente. Bueno, hagamos una reforma judicial. No, porque ustedes son comunistas, porque... ¿De qué estamos hablando? Bueno, pero la falla, vuelvo a repetir, la falla está en el modo de comunicación. Sí. Yo, por ejemplo, el otro día escuchaba, es una bandera de Cambiemos, las empresas se están yendo del país. Sí, y los jóvenes. Y hay un informe donde te dice que del país se fueron 5 empresas. Claro. Y llegaron a hacer inversiones más de 100. Y están aumentando las inversiones incluso en relación al último gobierno. Pero no se lo está difundiendo. Entonces la gente se queda con el cuadrito que le vende TN o los medios hegemónicos en las provincias, tanto a nivel nacional o en la provincia. Hay un programa un programa político que va de 6 de la mañana a 8 de la mañana por el canal estatal de Tucumán, y que vos lo escuchás, que después sigue en radio. Cuando vos lo escuchás en radio es lo más opositor que hay. Y habla peste, y la gente se queda con eso. Y es el que más pauta recibe, ¿no? del gobierno. No sé si es el más pauta. Partiendo de esto, pero yo creo que el gran problema es ese. A ver, después tenemos muchos problemas que tienen que ver con la macroeconomía, con el mundo estallado, con el mundo con 70 países en default, con el mundo que todavía siguen en crisis, países que hoy siguen en la crisis del coronavirus cuando nosotros estamos bajando, porque ahora ya no se habla de que hace más de una semana Tucumán no llega a las 3 cifras, o sea, no hace más de una semana que no llegamos a tener 100 infectados de COVID. Pero la gente ya no habla de eso, porque los medios hegemónicos, en el medio de la campaña, están llevando la información hacia otro lado, hacia lo negativo. Yo tenía un amigo que me decía, es mucho más fácil en un campo contar las vaquitas negras que las vacas blancas. Porque las vacas blancas son muchas y las vaquitas negras son 1 o 2. Entonces, cuando vos haces énfasis en esas 2 vaquitas negras,
todo el mundo piensa que vos tenés un campo donde te están invadiendo las vacas negras. Y bueno, no, muchachos. Claro. Yo creo que en la comunicación fue la gran falla que tuvimos al final del último gobierno de Cristina, y es la falla que seguimos teniendo hoy. Yo soy de los que cree que amontonar anuncios económicos per se no sirve para nada y no va a dar vuelta a la elección si no cambia la forma de comunicar, la forma de vincularse con el otro, de hablar con el otro. Digo, esta sobreexposición de algunos ministros, sobre todo de Juan Mansur como jefe de gabinete, no necesariamente va a dar vuelta a la elección. Pero también me preocupa, y es lo segundo que quiero introducir a la charla, que se habla de cómo va a ser el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner después de las elecciones. Y antes de las PASO parecía que era como el segundo semestre de Macri, ¿no? Había que esperar que pasen las elecciones porque iba a modificar la correlación de fuerza en la Cámara y ahí el gobierno iba a empezar a hacer estas medidas de fondo. Iba a reformar la justicia, iba a resignificar el lugar de pueblo, iba a haber una progresión en el reparto de la riqueza del país. O sea, era como que todo estaba atado a eso. Hoy, un mapa de la Argentina más amarillo de lo que se esperaba en las PASO no da esa proyección de que vamos a tener un Congreso favorable, con lo cual no vamos a tener esa correlación de fuerza. No. Con lo cual yo me pregunto, ¿y cómo sigue? Porque entonces no vamos a poder avanzar con la justicia, con la democratización de la justicia, con la redistribución progresiva de los ingresos. Digo, salvo que entendamos que en la política no solamente es correlación de fuerza en la Cámara, ¿o sí? Hay un gran sector, por ejemplo, de la población de la población que vota, que nunca escuchó el discurso de Macri hablando de la flexibilización laboral y hablando cuál es su caballito de batalla en los lugares donde por ahí son más productivos, donde te están diciendo, si vos sos un empleado, vas a tener que juntar vos la plata para pagarte la indemnización. Porque vuelven con la mentira que ya alguna vez en la década del 90 la dijeron, que cuando vos le sacás la responsabilidad a la patronal, al jefe, al dueño de la empresa, de la fábrica, acerca de lo que es tu indemnización, se genera más trabajo. ¿Por qué? Porque cuando te pueden despedir más rápido y más simple, se genera más trabajo porque otra persona va a ocupar tu puesto de trabajo. No. Claro, no. Una ecuación que aparte no, es increíble que no cambiemos, que es que viven se desangran la lengua diciendo que hay que bajar el aporte del Estado, la intervención del Estado. Te está diciendo que vos tenés que juntar la plata para tu indemnización y cuando vos no llegues a cubrir tu indemnización, el Estado te lo va a cubrir. Entonces, ¿cómo es, entonces? Además yo voy a introducir algo, ¿no? Las pymes, que son las que generan mano de obra, no hacen esa especulación, ¿no? Esa especulación de que si toma un empleado la indemnización, que es una especulación muy lejos a la cotidianidad de la pyme, y esto lo digo porque soy parte de una pyme familiar. La pyme toma empleados no por si hay o no hay indemnización, sino por si hay o no hay mercado interno. La pyme vive del mercado interno. Si el mercado interno se fortalece, la pyme toma más empleados. Y sin dejar de pasar, perdón, el dato en que estamos hablando de la pérdida de derechos. Perdón que me pongo mi barbijo. Estamos hablando de la pérdida de derechos laborales. Sin ningún tipo de tapujo salen a decir hay que olvidarse de todos los derechos que le dio el peronismo, intentando demonizar hasta los beneficios propios que pueden estar hablando ellos mismos. Realmente es llamativo. Pero es increíble la crítica desde el lugar de Cambiemos, la crítica hacia el sistema de salud y el trabajo del sistema de salud en la pandemia, cuando ellos generaron una epidemia en la ciudad de Buenos Aires antes de la pandemia mundial. Claro. Porque no nos olvidemos que el último año de gobierno de Macri había una epidemia. No me acuerdo si sarampión. De sarampión. Bueno, ahí está, una epidemia de sarampión. Y ellos, que no pudieron controlar una población en un circuito cerrado, como lo es
la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo critican al peronismo por el manejo de la pandemia. Sí, es increíble la caradurez de esta gente. Perdón, hicieron volver una pandemia, una epidemia como el sarampión, y Argentina ya estaba declarada libre de sarampión, lo cual es peor, ¿no? El 80% del mundo está declarado libre del sarampión. Estas mesas redondas para compartir opiniones están muy buenas. Les comento lo siguiente para que recuerden. Cuando ganó Alberto, Macri y su equipo tenían todos los medios de comunicación. Tenían y siguen teniendo. Y sin embargo perdieron. Sí. ¿Qué los hizo perder? Los hizo perder algo que estaban hablando ustedes, nada más que hay que ponerlo, me parece, en contexto. Los derechos tienen que ver con la posibilidad de vivir mejor. O sea, uno quiere derechos para vivir mejor, para reproducir la vida. Ahora, los derechos son como una casa. Primero hay que hacer el cimiento y después las paredes. El cimiento de los derechos es comer, alimentarse. Si nosotros llenamos de paredes sin un buen cimiento, no funciona bien y a veces funciona en contra. Me parece que eso está pasando. Acá se ha descuidado el principal derecho. ¿Cómo puede ser, compañero, que la hierba valga 560 pesos el kilo? Que la gente dejó de comer asado. O sea, todo lo otro tiene su importancia en tanto y en cuanto ese cimiento esté firme. Si ese cimiento no está firme, con buena comunicación, con casas, con ruta, se cae. Claro, pero a ver, no nos podemos totalmente de acuerdo a lo que decís, Juan, y para eso hay que tomar políticas, y esas políticas hay que comunicarlas, saberla comunicar y sobre todo sostenerlas. El ejemplo de Vicentín. Se fue contra Vicentín, que es uno de los grandes formadores de precios que tenemos, ¿no? Perdón, no se fue en contra de Vicentín. Se fue a favor de una población y de un sector productivo. No era en contra de nadie, era a favor de una serie de productores que estaban vinculados a Vicentín, que hoy están todos fundidos. Gracias por la aclaración, Juan. Se fue a estatizar o intervenir una empresa que es formadora de precios. Inmediatamente salieron los medios de comunicación que tiene la derecha, Juan Serra, y tuvieron más fuerza política que la decisión de Alberto Fernández. Y se hizo para atrás y los precios se quedaron en manos de los mismos formadores. Por eso es que, como decís vos, hay que tratar de poner las bases que son las alimentarias para que la gente pueda tener, pero también defenderla con los medios de comunicación o con la comunicación que se hace desde el Estado. Yo creo que la política además puede lo imposible, ¿no? Yo no soy muy amigo de esto de la correlación de fuerzas como el discurso imperante para evitar tomar ciertos temas. Lo que ha sucedido con la posibilidad de estatizar o intervenir áreas de la economía argentina sensibles claro, para la mesa de los argentinos o la justicia y qué sé yo. Yo siempre digo, me ha tocado por fortuna ver a dos grandes presidentes de este país, que para mí fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, vivir los dos, y me acuerdo cuando Néstor asumió, no tenía ninguna correlación de fuerza a favor, de hecho tenía dos cámaras bastante adversas, y sin embargo pudo discutir el poder incluso con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Digo, como el ícono de la oligarquía del Poder Judicial. A diferencia de lo que sucede en este momento, que tenemos nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo habíamos anticipado en Generación Política, y que es del Grupo Clarín, y que entró por decreto del presidente Macri. Una elección muy risible también, ¿no? Se eligieron ellos mismos. José María Franco está compartiendo acá con nosotros en Generación Política, le agradecemos que está ejerciendo su rol militante. ¿Cómo se imagina que va a ser la campaña en Tucumán? Tuvimos una interna con demasiados actos y ahora, ¿cómo sigue? Una interna con demasiados actos. Claro, ¿usted se acuerda que había el cierre de campaña? Yo me recuerdo bien que se hizo un embande de Río Salí. Dos embandes. Claro, el mismo día, a la misma hora hizo Mansur un cierre de campaña y Jaldo también el cierre de campaña. Me acuerdo que usted como periodista estuvo cubriendo los dos. Sí, estuve tirando piedras, me paraba. Pero bueno, ¿cómo se imagina que va a ser la campaña de ahora ya que estamos todos un poquito más cerca?
Yo creo que hoy el contexto en la provincia y en la nación va a hacer que los actos de campaña o las acciones de campaña sean el doble. La verdad que creo que el peronismo, una vez unido, después de la interna que tuvimos, va a salir a tratar de ratificar los resultados de las PASO, donde el peronismo unido, el Frente de Todos, logró el 50% de los votos. Creo que el peronismo va a intentar llegar 52, 53 puntos, como es una elección provincial. Creo que si se arman bien las cosas y si no hay ningún desubicado dentro de lo que es el espacio, el peronismo va a tener un buen resultado. Yo creo que en Cambiemos sigue, más allá de que se terminó el proceso de las PASO, siguen en una interna. Sí. No se logró resolver la interna de Cambiemos, entonces podemos llegar a tener una sorpresa, creo yo, de una marcada diferencia de votos entre los senadores y los diputados de la lista de Cambiemos, Juntos por el Cambio, Cambiemos, Juntos, no sé cómo se llama. Pero bueno, esperemos que sea una fiesta de la democracia. ¿Usted se imagina actos así con Mansur y Jaldo así abrazándose, arengando? Juntos? Yo me imagino actos con todos los actores de la política provincial unidos. Yo me imagino me imagino un cierre de campaña en Tucumán con el presidente de la República. Y me atrevo a soñar con la presencia del presidente y la vicepresidenta. La verdad que yo creo que Tucumán se transformó una vez más en el faro que puede recuperar Argentina para los argentinos. Yo me imagino una campaña, debo decir, a nivel nacional, con muchas miradas puestas en La Pampa, que hay posibilidad de recuperar, en Chubut, en Córdoba, si se puede retener el senador por la minoría, que parece que no, y me imagino una campaña en Tucumán que necesita acomodarse, como decíamos recién, se necesita acomodar todavía la gestión de gobierno con estos interinatos y licencias que corren. Ahora, en ese marco, yo me atrevo a jugar al PRODE. ¿Puedo jugar al PRODE? No, es ilegal, Juan. ¿Es ilegal? No, tenemos compañeros que manejan los juegos. Le vamos a pedir jugar al PRODE acá. ¿Cómo que manejan los juegos, Juan? Por favor, los juegos de azar en casas autorizadas. Claro. Senadores es 2 mayoría, 1 minoría. Y diputados es sistema DONT. ¿Cómo se imagina el reparto de bancas de Tucumán? Yo creo que Tucumán no va a ser más que lo que viene siendo, que son 2 bancas para el oficialismo y 2 bancas para la oposición. ¿Cómo se reparten las bancas de la oposición? Esa no te lo podría decir, pero yo creo que va a ser así. Un 2-2. Como viene siendo siempre. Sí, bueno. Cuando elegimos 4 diputados siempre 2-2, y cuando elegimos 5 es 3-2, digamos, siempre. Claro, con Alperovich fue que fueron 4 diputados, cuando estuvo Alperovich. Fueron 4 diputados. No me acuerdo si eran 4 o 5, digamos, pero fue la totalidad, fue una elección única. Increíble para el peronismo, donde incluso la actual vicepresidenta ganó en todas las mesas del país, incluso en Recoleta ganó. Qué lindo, así ¿no? que me gusta porque lo veo más kirchnerista que nunca, José María, ¿no? Sí, dijo, dice. Me imagino que Alberto va a venir, sueño que venga Cristina. ¿no? Sueño con Cristina. Ahora se acuerda de Cristina, me gusta. No, sueño con eso porque es parte del esquema del Frente de Todos. También me lo imagino a Massa, es la que conduce. Me lo imagino a Pérsico. A Pérsico. Bueno, José María Franco, muy amable de haber compartido esta pequeña mesa redonda acá en Generación Política, haber bajado de su rol institucional a una charla militante. Ya sabe que es su casa. No, bueno, sí, la verdad es que es un placer estar en esta mesa. Hace mucho tiempo que quería venir, pero bueno, ustedes no juntaba el dinero necesario. Ustedes generan un sacrilegio hacia la siesta tucumana. Sí. Y no hay ascensor encima. No, si hubiera sabido que no había ascensor. No, la verdad que es un gusto. Ustedes son personas que saben mucho, son compañeros, amigos que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Además, estuve en los primeros programas de Generación Política cuando era en otra emisora. Nos está debiendo todavía, le digo, ¿no? Sí.
No recuerdo. Bueno, la cuestión es que las deudas del pasado son... Cuando pasa el ejercicio, pasa el ejercicio. ¿Mansur y Jaldo estaban peleados? No me acuerdo. ¿No? Me hizo acordar a un futuro contador que vamos a tener en Generación Política. Que también deja las deudas en el pasado. También deja las deudas en el pasado. Bueno, José María, muchísimas gracias por haber estado en Generación Política. Juan Manuel Frangogli, ¿le parece? Vamos a escuchar algo de música hasta escuchar las noticias. Vamos nomás.